Muy bien, en esta oportunidad vamos a empezar a estudiar lo que son fasores. Fasores simplemente son números complejos y sabemos que los números completos son números que están conformados por una parte real y una parte imaginaria. Quiere decir que si yo tengo un fasor Z, va a tener la parte real, en este caso sería la parte de lo que es la resistencia, y va a tener la parte imaginaria que va a ser la reactancia capacitiva o inductiva. Si nosotros determinamos en un plano cartesiano, siempre en el lado horizontal, en el eje de las X, vamos a tener lo que es el número real o la resistencia, y en el eje Y vamos a tener lo que es el número imaginario o la reactancia. Como sabemos, cuando nosotros buscamos un punto de unión entre la resistencia y la reactancia, allí vamos entonces a tener lo que es el fasor propiamente dicho. Ahora bien, los fasores pueden estar en cualquiera de los cuadrantes y va a depender de quién, del signo de cada uno de los componentes del fasor. Si ambos son positivos, quiere decir que ese fasor va a estar en el primer cuadrante. Estaríamos aquí. Si tenemos el primer componente negativo y el segundo componente positivo, significa que la parte de la resistencia estaría en la parte izquierda del eje y la parte imaginaria está en la parte superior. Estamos hablando del segundo cuadrante. Si ambos elementos son negativos, significa que la parte real es negativa y la parte imaginaria es negativa. Estamos en el tercer cuadrante. Y si la parte real es positiva y la parte imaginaria es negativa, estaríamos en el cuarto cuadrante. A eso se refiere estos ejemplos que están aquí. Ahora bien, como observamos, es un triángulo rectángulo. Nosotros podemos determinar el módulo de ese fasor, y ese módulo de ese fasor no es más que la parte real elevada al cuadrado más la parte imaginaria elevada al cuadrado. Esta forma de fasor es la representación rectangular del mismo, y esto, señores, yo lo puedo convertir en una parte polar, donde ya yo puedo determinar mi módulo y el ángulo que de inclinación de ese fasor viene dado por la arco tangente de la parte imaginaria entre la parte real. De esa forma estaríamos entrando en un fasor tipo polar. Si para convertir un polar a un rectangular, entonces decimos que la parte real va a ser el valor del fasor por el coseno del ángulo, y la parte imaginaria va a ser el valor del fasor por el seno del ángulo, y estaríamos en esta parte. Un ejemplo, vamos a llevar este fasor de rectangular a polar. Decimos entonces que el módulo va a ser la raíz cuadrada de 3 al cuadrado más menos 5 al cuadrado. Debemos tomar en cuenta el signo de la parte imaginaria. Resolviéndolo, nos dice que ese fasor tiene una longitud de 5,83. Ahora bien, tenemos aquí el ángulo, va a ser entonces arco tangente de menos 5 entre 3, y ese ángulo me dice que es menos 59,04. O sea, que estamos por debajo. Y se representa 5,83 con un ángulo de menos 59,04. Si el fasor es tipo polar y nos tenemos que llevar a rectangular, decimos entonces que la parte real va a ser el valor del fasor por el coseno del ángulo, y eso me dice que la parte real va a ser 12,13, y la parte imaginaria va a ser el módulo la longitud del fasor por el seno del ángulo, y en este caso la parte imaginaria es 4,66. Quiere decir que la forma rectangular
de este fasor es 12,13 más J466. Recuerden que el número complejo siempre lleva una identificación J para poder decir que es una parte imaginaria. Debemos recordar de operaciones algebraicas con fasores y decimos que cuando se suman fasores, los números complejos deben estar en forma rectangular. Yo no puedo estar sumando en forma polar los números complejos o los fasores. Es decir, que debe estar de esta forma: 13 menos J62 y otro fasor menos 6 más J22, se hace una suma algebraica. Como esta parte es la parte entera, se hace la suma algebraica de ellos. Sería 13 menos 6, que es 7, y luego hacemos la parte imaginaria, menos 62 más 24, me dice que es menos 40. El resultado de esta operación, entonces me dice que es un número complejo o un fasor 7 menos J40. Cuando estamos multiplicando, no podemos estar en forma rectangular, debe estar en forma polar. Es decir, que si a mí me dan dos fasores en forma rectangular y me dice que los multiplique, debo llevarlo a forma polar. Es muy fácil. Si tenemos dos fasores en forma polar, en este caso Z1 igual a 30 menos 21 grados y Z2 menos 50, 93 grados, ¿qué se hace? Se multiplica la parte de los fasores, la parte entera, es decir, en este caso 30 por menos 50, me da menos 150. ¿Y qué hacemos entonces? En este caso, sumamos algebraicamente los ángulos, es decir, menos 21 más 93. Y este señor me da 72. Quiere decir que este fasor, la multiplicación de estos fasores, sería este señor que está aquí. Si lo estamos dividiendo, dividimos la parte entera de los fasores, o sea, los módulos de los fasores. 30 entre menos 50 me da menos 0,6, y restamos, en este caso, porque estamos dividiendo, menos 21 menos 93 y nos da menos 114. Estos señores que tienen ángulos negativos los podemos representar en el primer cuadrante. Y muy fácil. ¿Cómo? Si el ángulo es mayor de 90 grados, yo puedo a esos 90, 180, restarle 90 y quedamos en el primer cuadrante. Si es mayor de 180, entonces decimos que 270 menos 180 y lo llevamos al primer cuadrante. Y si me da mayor de 270, decimos que es 360 menos 270 y quedamos en el primer cuadrante. Todo esto lo necesitamos porque en la parte de resolución de circuitos con fasores tenemos que trabajar de esta manera.